8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al periodista, escritor, internacionalista Jorge Ortiz García. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre este hecho de coyuntura política en Europa, las elecciones para la renovación de la Eurocámara, que han certificado un aumento sustancial en escaños en toda la Unión Europea de partidos ultraconservadores y de extrema derecha que se colocan como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos o Austria. ¿Cuál es la lectura inicial de Jorge Ortiz de esto que ha ocurrido en Europa? Buen día, Jorge. Hola, Miguel, gracias por la invitación. Buenos días. A ver, claro, este resultado trastorna un poco los planes de Europa en un momento en el que precisamente por la situación de ese continente afectado por una guerra, la guerra que desató el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania en febrero del año 22, pues hay una situación de preocupación y de inestabilidad. El plan europeo, el plan de unidad y de integración europeo en lo político, en lo económico, incluso en lo militar, se basaba sobre todo en sus dos grandes países, los países que por su economía y por su demografía son los países más poderosos de la Unión, que son Francia y Alemania. Y precisamente en Francia y Alemania los resultados de la extrema derecha fueron altos. Y claro, eso le complica mucho la integración europea. Los planes de integración en este momento significativo, especialísimo para el continente europeo, probablemente van a estar frenados, sobre todo dependiendo del resultado que tengan el 30 de este mes las elecciones en Francia. El presidente Macron, en una apuesta política muy alta y muy complicada, decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones en un momento pues, en que la derecha extrema está muy fuerte. Entonces fue una jugada muy arriesgada. Pero si le sale bien, podría Francia ayudar a salvar el proyecto europeo. Si le sale mal, el proyecto europeo va a tener zozobras grandes y constantes en los próximos años. Jorge, este cambio, ¿cuánto afecta a quienes han venido dirigiendo o gobernando países como España, por ejemplo, a través de sus parlamentos? Bueno, en España no pasó mayor cosa. En España finalmente fue el Partido Popular el que ganó la elección a la Eurocámara. Segundo quedó el Partido Socialista. Más bien los partidos radicales, los partidos extremos tuvieron resultados no demasiado alentadores. Vox, el partido de la derecha, tuvo 9,62, que es una cifra no demasiado alta, sobre todo no demasiado alta en comparación con sus propias expectativas y con lo que esperaba y con lo que lograron otros partidos de la extrema derecha. A su vez, la extrema izquierda, es decir, la suma de Podemos y Sumar, los dos aliados de Pedro Sánchez en el gobierno del PSOE, a duras penas llegaron sumados al 8%, un resultado pobrísimo. Es decir, los dos partidos radicales, la derecha y la izquierda, tuvieron resultados relativamente pobres y más bien el centro o los partidos de gobierno se consolidaron con el triunfo del PP y el segundo lugar del Partido Socialista Obrero Español. El problema preocupante es en Francia y Alemania. Olaf Scholz, el canciller de la República Federal Alemana, tuvo un resultado muy malo. Su alianza con el Partido Socialdemócrata por delante quedó tercero. Segundo quedó Alternativa por Alemania, el partido de la extrema derecha, que es anti-inmigración, que es xenófobo, que inclusive tiene muchas cercanías y muchos parentescos ideológicos con el presidente ruso Vladimir Putin. Y en Francia, donde Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, también tuvo una votación muy alta y lo puso en problemas al presidente Emmanuel Macron. Ahí vienen los problemas. En otros países, por ejemplo, en Suecia ganaron los socialdemócratas, en Finlandia ganaron los conservadores. Entonces, claro, la primera noticia, el primer pantallazo estalló la extrema derecha, creció explosivamente en toda Europa y no es así. En realidad ganaron los partidos centristas. Los partidos centristas se consolidaron. Sí subieron y muy elocuentemente los partidos de la derecha dura,
pero los partidos centristas siguen ganando. Por ejemplo, los populares, los partidos conservadores o demócratas cristianos, tienen en este momento, tuvieron el 27% de la votación total, lo cual no es una mala cifra, y estuvieron también por encima del 20% en conjunto a los partidos socialdemócratas, que han sido los partidos centristas, el uno del centro derecha y el otro del centro izquierda, que tradicionalmente han gobernado esta Europa próspera, esta Europa libre de estas últimas décadas. ¿Y cómo explicar en medio de esto, Jorge, el cierre del Parlamento a cargo del presidente Macron en Francia? A ver, Francia en los últimos años ha tenido con frecuencia, ha estado al borde de que gane la extrema derecha, de que gane la familia Le Pen, primero el padre, ahora la señora Marine Le Pen. Y siempre que ha ocurrido eso, a último momento, todos los demás partidos, todos los del arco político se han unido y han terminado derrotando a la extrema derecha. Parecería que la jugada de Macron, que insisto, una jugada muy arriesgada, convocar a elecciones así después de una derrota de esa magnitud, es una jugada muy peligrosa. Pero parecería que quiere lograr eso, hacerle ver a Francia, hacerle ver a los franceses el peligro de la extrema derecha, el peligro de esta agrupación xenófoba, cercano a la Rusia de Putin, contrario al apoyo de Ucrania, enemigo del liberalismo y de las democracias liberales. Y por eso convoca elecciones esperando que todos los partidos se agrupen o todos los ciudadanos apoyen a partidos centristas y este triunfo de la extrema derecha se vuelva efímera. Claro, es peligroso. En Francia, en todo caso, hay una figura que es muy especial, que es característica de los sistemas semipresidencialistas, que es el asunto de la cohabitación. El presidente en países como Francia, también Portugal, por ejemplo, tiene muchos poderes. No es el presidente casi nominativo, casi con poderes protocolarios que hay en muchos lugares. El presidente francés o el presidente portugués tienen poderes, pero también tiene poderes el primer ministro. Y entonces, esa figura, cuando hay un presidente de un sector político y un primer ministro de otro sector político, le llaman cohabitación. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de Francia. Ocurrió, por mencionarte un caso, en 1848, nada menos que con Napoleón III. Luis Napoleón III, el sobrino del emperador, fue elegido presidente en 1848 y tuvo que tener un primer ministro que decía: yo voy a gobernar con usted, pero no apoyo nada ni creo en nada de lo que usted cree. Eso le dijo a Napoleón III. Quizás, eso sí, ese fue uno de los motivos para que Napoleón III finalmente dejara de ser presidente y se proclamara emperador en 1852. Pero después, en los últimos años, en la Quinta República Francesa, con frecuencia ha ocurrido. El presidente François Mitterrand, en 2 de sus mandatos, tuvo que tener primer ministro, él era socialdemócrata, tuvo que cohabitar con primeros ministros de la derecha, y a su vez el presidente conservador Jacques Chirac tuvo entre el 1997 y 2003 que cohabitar con un primer ministro del Partido Socialista. Es decir, la cohabitación es posible, ha ocurrido, y podría ser también que el presidente Macron tenga que cohabitar con un primer ministro de la extrema derecha, si es que la extrema derecha gana las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio, lo cual todavía está por verse. Jorge, y si la mayoría de las decisiones de la Eurocámara se toman con el voto favorable de la mitad más uno, ¿cuánto cambia esto? Porque hay que recordar que el Parlamento Europeo cuenta con 720 escaños. Sí, 720 escaños, y en realidad, sumados los dos partidos históricamente de gobierno, los dos partidos centristas, los populares y los socialdemócratas, no alcanzan a la mitad más uno. Los populares, si no me equivoco, sumaron esta vez 186 diputados contra 135 de los socialdemócratas, es decir, en conjunto llegan aproximadamente a 320. Están lejos de la mayoría, que tendrían que ser 361. Pero hay pequeños partidos, pequeñas organizaciones en diferentes países, en los 27 de Europa, que también lograron entrar al Parlamento, tener diputados, y con ellos eventualmente se pueden formar mayorías si es que hubiera una irrupción muy fuerte de la extrema derecha. Además,
es probable que la extrema derecha, a su vez, pierda apoyos rápidamente porque sus políticas son tienden a ser muy radicales. Quizás la excepción es lo que está ocurriendo en la Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, que ella, si bien ha hecho declaraciones tempestuosas, declaraciones un poco espeluznantes, sus procederes como gobernante han sido bastante más moderados, bastante más moderados. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, en Holanda, donde Geert Wilders, el líder de la extrema derecha, es hoy el líder del partido más fuerte en Holanda, y si bien no va a ser primer ministro, va a influir mucho en el gobierno holandés, pero hay que ver cómo procede, a qué riesgos se atreve a llegar. Pero, insisto, este momento todavía, como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el centro resiste. Y ese centro no significa equidistancia entre la derecha e izquierda, sino significa ese centro que es democrático, que es liberal, que es europeísta, que ha participado en la construcción de la Europa unida y que le ha dado a los 444 millones de europeos unos años de paz, unos años de estabilidad, unos años de prosperidad. Lamentablemente, y sobre todo por el tema de la inmigración, que ha sido caudalosa en los últimos años, las poblaciones europeas, especialmente en algunos países, se han radicalizado y han buscado el mesianismo de esta extrema derecha que cuestiona, que denuncia, que genera alarma, pero que no propone soluciones. Jorge, y un Parlamento Europeo en estas condiciones pudiera tener cierta influencia para desequilibrar el voto, por ejemplo, de confirmación del presidente de la Comisión Europea? Podría tener, pero es, creo yo, altamente probable que los partidos de gobierno, los partidos, digamos, llamémoslos centristas en su versión más amplia, finalmente se unan, estén de acuerdo, pues, que Europa ha progresado, ha prosperado, ha logrado la paz, después de haber tenido una historia turbulenta, absolutamente turbulenta hasta 1945. Hoy, sobre la paz europea, sobre todo sobre la alianza, sobre la amistad franco-alemana, se ha construido un continente impresionantemente próspero, libre, seguro, estable, y obviamente los europeos, o gran parte, la mayoría de los europeos, van a valorar eso. Y el momento que sienten que hay riesgos, por ejemplo, el peligro de que llegue la extrema derecha más frenética, más enardecida, cómo reaccionó en la época en que la extrema izquierda, igualmente frenética y enardecida, tenía posibilidades de tomarse el poder. Y finalmente esa Europa centrista, esa Europa democrática, esa Europa liberal, pues se una a sus diferentes sectores, sus diferentes partidos, y logre mantener esos valores, esos principios que han hecho esta Europa próspera, estable y pacífica. Otro riesgo, sin duda, es la que el mundo entero afrontará en noviembre con la elección de los Estados Unidos. Si fuera elegido o reelegido Donald Trump, probablemente pues tendríamos 4 años otra vez tormentosos, peligrosos. Trump demostró que es un hombre inestable políticamente, que es un hombre radical. Y una declaración que dijo hace poco es la declaración de un hombre pues absolutamente que no comprende los procesos políticos ni las sutilezas de la política internacional, cuando dijo que si es que él fuera presidente, eso dijo, alentaría a que Rusia hiciera lo que le diera la gana, tal cual, hiciera lo que le diera la gana con los países de la Alianza Occidental que no cumplan con gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Esa advertencia, esa amenaza de Putin es la amenaza de un caudillo irracional que puede llevar a una radicalización peligrosa del mundo y que debe haber sido recibida con aplausos, vítores y brindis en la China de Xi Jinping y en la Rusia de Vladimir Putin. Jorge, ¿y en estas relaciones internacionales cambiaría en el caso de Europa frente a Rusia y Ucrania? Claro, ese es el peligro, porque estos grupos ultranacionalistas de la derecha extrema europea no son partidarias de alentar la defensa de Ucrania.
muchos de ellos son anti-OTAN, son contrarios a la Alianza Atlántica, y entonces ellos están de acuerdo con que Putin tome el poder. Putin es actualmente el gran líder de un movimiento internacional iliberal, de estos caudillos que detestan la democracia liberal y que quieren destruirla. Putin tiene un eco enorme y grandes hinchas, tanto en la extrema derecha europea como en la extrema izquierda latinoamericana llamada socialismo del siglo XXI. Junto a Putin están, por ejemplo, Alexander Lukashenko, el tirano de Bielorrusia, o está Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, la extrema derecha. Y también junto a Putin están muchos de los caudillos del socialismo del siglo XXI. No nos olvidemos, por ejemplo, que Rafael Correa fue empleado de Vladimir Putin en la cadena de televisión RT, que es una cadena rusa propagandística del Kremlin. No es una cadena independiente, es una cadena que sigue al milímetro las políticas del gobierno ruso. Entonces, obviamente, el momento que Rusia ataca a Ucrania debilita la integración de las democracias occidentales, de las democracias liberales. Este momento las democracias liberales en su conjunto, como valor, como principio, están bajo ataque en Rusia, en el ataque ruso a Ucrania. Y obviamente quienes no están con las democracias liberales, quienes quieren cualquier tipo de gobierno autocrático, concentrado, de poder concentrado, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, pues están a favor de Rusia y están en contra de Ucrania. Si es que en las elecciones del 30 de junio en Francia ganara la extrema derecha, es probable que el apoyo francés a Ucrania se debilitaría. Podría debilitarse eventualmente también en otros países de la Alianza Atlántica. Podría ocurrir en Austria, podría ocurrir en Holanda, países que están con gobiernos o influidos por gobiernos de la extrema derecha. Y eso es muy peligroso porque pone en peligro la democracia en el mundo entero. En el mundo entero. Si es que el bastión de la prosperidad, de la democracia, de los derechos, de las libertades, que ha sido Europa estas últimas décadas, si ese bastión se derrumba, la democracia estará en peligro en todas partes del mundo, por lejanos que creamos estar nosotros y por poco influenciados que podamos creer que estamos nosotros de lo que ocurre al otro lado del Océano Atlántico, pues no es así. En un mundo globalizado, en un mundo tan interconectado en todo sentido, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo impacta en todo el resto del planeta. Y si se cayera o se fracturara o se debilitara severamente la democracia liberal en Europa, nada menos que en Europa, pues obviamente las repercusiones llegarían a todas partes, incluidos desde luego estos países donde hay el peligro antidemocrático y liberal del socialismo del siglo XXI. Jorge, ¿y las relaciones internacionales de Europa, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo con América Latina, cambiará o se profundizará, por ejemplo, las condenas a gobiernos dictatoriales como el de Venezuela? Pues el problema es esa vinculación, ese hermanamiento que tienen en su odio a las democracias liberales de extrema derecha europea con el socialismo del siglo XXI latinoamericano. Si es que la extrema derecha europea consolida su avance en Europa, si es que llega a tener una influencia directa en el Parlamento Europeo y por lo tanto en los gobiernos europeos, es probable que se arme algún tipo de alianza reconocida o no reconocida entre esa extrema derecha europea y la extrema izquierda latinoamericana. Y obviamente, pues, esos gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, gobiernos radicales, de izquierda, socialistas del siglo XXI, probablemente tendrían muchos amigos, muchos partidarios, muchos cómplices en Europa. Europa, en todo caso, ha demostrado fuerza, ha demostrado capacidad de resistencia. Cuando ocurrió el Brexit, se creyó que el alejamiento de un país tan poderoso, tan significativo como la Gran Bretaña, pues causaría fracturas enormes en la unidad europea. Y no ocurrió. Europa demostró que puede vivir sin el Reino Unido
y que más bien el Reino Unido de la Gran Bretaña tiene problemas para vivirse en Europa. Probablemente esa será una reflexión que también tendrán los votantes franceses, alemanes, suecos, italianos, españoles en las próximas elecciones. Se darán cuenta que Europa puede vivir sin ellos, pero no ellos sin Europa. Y yo creo que puede haber un regresar. Estas elecciones fueron favorables a la extrema derecha y en contra del centro democrático y liberal. Pero yo creo que es probable que los europeos, pueblos cultos, además estudiados, con buena educación pública, lectores, se den cuenta del error, se den cuenta del peligro. La radicalización de Europa llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es prudente volver a radicalizarse, volver a seguir a caudillos extremistas, o es preferible quedarse en estos líderes centristas, tolerantes, cercanos al consenso, que le han dado la prosperidad, la libertad, la estabilidad que ha tenido Europa estos últimos años? Creo que puede haber un regreso a la razón y pronto. Y en la composición con estas elecciones últimas, Jorge, sí, se ha mencionado inicialmente que un centenar de eurodiputados que no pertenece a ningún grupo o que llegan nuevos a la Eurocámara y no están asociados, ¿pudiera cambiar esta composición o se van a ir alineando allí? Bueno, probablemente se repartirán, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, los Verdes, un partido que inicialmente en toda Europa entró con unas actitudes rupturistas y con frecuencia se unió a sectores duros de la izquierda, a los sectores más duros de la socialdemocracia europea o del liberalismo europeo. Poco a poco el Partido Verde se convirtió en un partido de Estado, en un partido que compartía responsabilidades de gobierno. El Partido Verde gobernó o cogobernó en Alemania, tuvo ministros en Francia, en Suecia, en los países bálticos, y se volvió un partido de Estado, un partido que respeta y respalda, obviamente, la democracia liberal. Y yo creo que los verdes europeos terminarán probablemente sumándose a los partidos democráticos del centro liberal europeo para evitar que los ultras lleguen a tomar posiciones. Yo creo que esto es muy significativo, sobre todo porque los partidos ultras, si uno ve el total de su votación, es una votación que todavía está muy distante de la votación de los partidos centristas, democráticos, liberales, la democracia cristiana, los partidos conservadores, los socialdemócratas, los partidos socialistas europeos. La izquierda, los partidos de la izquierda, los partidos de raíz marxista, como por ejemplo Podemos y Sumar en España, aunque lo nieguen, en total de Europa llegaron a duras penas del 5%. Al 5% todos los partidos de origen marxista, es decir, este momento esa ideología prácticamente quedó borrada de la faz europea. Y los partidos ultras, si bien están en un momento de avance, pues todavía no se sabe si llegarán a tomar el poder y además qué harán el poder. La vemos a la señora Meloni, que tomó el poder en Italia, sin embargo, tiene una actitud de bastante contención. No se ha disparado. Veamos qué pasa ahora en Austria, veamos qué pasa en Holanda, pero esos pueblos tienen muy cercana la experiencia de cuando se radicalizaron. Tienen todavía muy fresco el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, porque todos los europeos oyeron a sus padres o a sus abuelos hablar de los horrores de la guerra, una guerra en que fue causada en gran parte por la radicalización a la derecha que tuvieron algunos de sus países, Alemania, Italia, o hacia la izquierda, Rusia, por ejemplo, con el estalinismo, que hoy está volviendo con Vladimir Putin. Entonces, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, hay que confiar en la razón, en la sensatez, en la prudencia y en la experiencia histórica de esos pueblos, que le habrán dado esta vez un triunfo transitorio a la extrema derecha, pero que pronto dejarán el extremismo y volverán a la razón, al equilibrio, al centrismo, a la moderación y al consenso. Jorge, ¿y por qué esas posiciones radicales de las que tú mencionas, por ejemplo, la izquierda y extrema izquierda,
casi demuestran un odio a la extrema derecha, a la derecha europea, y que pudiera ocurrir eso incluso en Estados Unidos, en Canadá, en otras dimensiones. Bueno, los partidos extremistas pues llegan a tener apoyo porque dramatizan las situaciones de sus países. Es evidente que Europa está viviendo un problema inmigratorio severo. Han entrado muchos cientos de miles de extranjeros que vienen con principios, sobre todo religiosos, distintos. Europa se basó para llegar a ser el continente próspero, estable, rico que es, en principios surgidos como última raíz del cristianismo. Y de pronto esta llegada caudalosa, bastante en avalancha, de cientos de miles de musulmanes, muchos de los cuales siguen una versión radical del Islam, pues obviamente genera inquietud en Europa, no es para menos. Es obvio, y se ve en las ciudades europeas, sobre todo se ve, por ejemplo, en Bélgica, se ve en el sur de Francia, se ve pues que las formas de convivencia, la seguridad histórica de esas ciudades se ha deteriorado por la excesiva presencia de inmigrantes que no están empapados de los valores, de los principios, de los procederes de la gente de Europa. Y obviamente eso a la clase media europea, próspera, sensible, trabajadora, pues le genera inquietud. Ese momento, pues, el nacionalismo brota. Pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando los países vencedores, sobre todo Inglaterra y en especial Francia, sometieron a Alemania a una situación de casi de vasallaje humillante. En Alemania afloró el nacionalismo y derivó en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hoy pasa lo mismo. Esos partidos radicales de la extrema derecha han hecho pues que se recrudezca el nacionalismo en esa gente que ve que ese caudal enorme de inmigrantes musulmanes están, o piensan ellos, que están deteriorando las formas de vida de sus países. Entonces, obviamente hay motivos para la insurgencia nacionalista. El problema es que los partidos centristas, los partidos democráticos y partidos liberales no han encontrado respuestas. Todavía no ha logrado diseñar un proyecto común para asimilar a esas sociedades, a esos caudales inmigrantes que han llegado en los últimos años. Y entonces, obviamente, pues quien se ha aprovechado de eso es la extrema derecha. La extrema izquierda tampoco ha encontrado caminos y hoy, como te decía, los partidos de origen socialista, revolucionario, los partidos de la izquierda no democrática, de la izquierda comunista, son simplemente testimoniales en toda Europa, pero sí la extrema derecha, que ha tenido caudillos fuertes, Wilders en Holanda, la señora Le Pen en Francia, toda la gente de Alternativa para Alemania en Alemania, son líderes fuertes, son líderes tormentosos, que saben llegar a las multitudes y las han atemorizado, y eso explica el crecimiento de la extrema derecha en Europa, es que es un crecimiento peligroso porque los daños que puede causar a la democracia, a las formas civilizadas, liberales, democráticas, tolerantes de vida, pueden ser muy complicados. Un gusto, como siempre, dialogar con el escritor, periodista internacionalista Jorge Ortiz, que nos ilustra las secuelas de las últimas elecciones parlamentarias en Europa. Jorge, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, ya volvemos para hablar sobre el tema de la focalización y el conflicto por los combustibles. Dos invitados, el licenciado Henry Llanes y el licenciado José Villavicencio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.